a su pueblo. Vamos a trabajar en 3 escrituras en los evangelios. La primera en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. El Evangelio según San Mateo, capítulo 17. En estos últimos 3 meses del año, octubre, noviembre y diciembre, son meses de una fe como un gimnasio de fe, gimnasia de fe, aleluya. Es como estar inscritos en el gimnasio de la fe. San Mateo capítulo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: Pedro, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Vamos a comprender el asunto aquí en este relato. En Capernaum, Pedro es uno de los que están con Jesús, es la persona mencionada. El punto es que unos cobradores de impuestos vinieron a Pedro y le dijeron: vuestro maestro, o sea, quien les enseña, no paga las 2 dracmas, o sea, hay 2 monedas que son el impuesto y son 2 monedas por persona. Por eso les quería explicar este punto. Las 2 dracmas son 2 monedas de impuesto. Quiere decir que son 2 monedas por Pedro y 2 monedas por Jesús y 2 monedas por cualquier persona, ¿verdad? Eso de cobrar impuestos es como cruzar una línea y tienes que pagar. O los impuestos del templo, o los impuestos pueden ser por la política de algún cruce territorial, etcétera. Pero si usted lee en el encabezado, dice pago del impuesto del templo. Vean el asunto. Aquí es donde no debemos apresurarnos en leer deprisa. ¿Saben que el asunto es dinero? Se trata de desembolsar efectivo. Se trata de pagar. Pero vean la presión. Es el momento de pagar. Es momento de pagar eso. Quiero que vean eso. Quiero que noten el momento. ¿Es momento de qué? De pagar. ¿Cuántos conocen esos momentos de pagar? Cuando los cobradores están frente a tu casa o en la línea, en el teléfono. Ahora, estamos viendo a quien nos enseña fe. Es el maestro, es nuestra fe. Por ello le estamos prestando una absoluta atención y total cercanía hacia el espíritu del mensaje. Se trata de dinero, es el momento de cobrarlo. Y son 2 monedas por persona, 2 por el Señor y 2 por Pedro. Bueno, ¿en qué nos vamos a fijar?
¿En qué nos vamos a fijar? Si solo son dos personajes que identificamos y son de parte nuestra, porque no estamos de parte de los cobradores, estamos de parte del que nos enseña, Señor, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Él dijo, versículo 25, sí, o sea, Jesús sí paga. Jesús sí paga. ¿Qué significa la respuesta que da un alumno de su maestro? Si el maestro paga, significa que va a enseñar a pagar. ¿Están de acuerdo con eso? Nosotros no vamos a tomar un sentido diferente al que enseña, al enseñado por el maestro. ¿Paga el maestro? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Entonces, todos los hijos de Dios y las hijas de Dios, de que pagan, pagan. De que se les puede cobrar algo, se les puede cobrar. De que se les va a cobrar, sí se les va a cobrar. De que si se hacen de esta fe, ¿es imposible cobrar? No, eso es una mentira. Si se hacen de la fe de Jesús, van a pagar como Jesús pagó. Entonces, quiero que note por favor, porque el Señor nos está enriqueciendo mediante el momento del encuentro con los cobradores, pero el momento lo vamos a ver por las palabras que están involucradas en el momento. Dios en su voluntad, por medio de esta su palabra, nos quiere enriquecer con un vocabulario que nos permite en un momento específico entender cuando Él nos habla dicha palabra o dichas palabras, entender por estas palabras lo que debemos hacer. Por ejemplo, aquí parte de la lección para nosotros es que hay una línea del dinero. El dinero es parte de nuestra responsabilidad y el dinero es un elemento que se puede mezclar con la fe y la fe con el dinero. Al ser de la fe de Jesús, ¿se me puede cobrar? Sí. Muy bien. El Señor va a enseñar que sí debemos pagar o que no debemos pagar. ¿Qué hizo Él? Y Pedro dijo, no, que sí va a pagar, sí va a pagar. ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y esa pregunta con la negación no, es como presumir de que no paga, pero no paga, y Pedro dijo, sí paga. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Vean cómo ahí hay una relación de este nivel. Los reyes o las autoridades de los territorios, ellos piensan en el nivel de impuestos o tributos, en el nivel de imponer impuestos o imponer tributos. Y la gente común que no gobierna, sino que son los gobernados como Jesús y como Pedro, ¿en qué piensan?
Vean esto, por favor. Jesús no estaba pensando en las leyes impuestas por los gobernantes para los gobernados. Jesús estaba siempre pensando en su identidad en la tierra. Yo soy un hijo y sé bien a quién se le debe cobrar. Allí podríamos abrir una línea de fuego acerca de los tributos o del sistema tributario de hoy en día, etcétera. Pero no vamos a tocar ese punto. Vamos a llegar a la fe del Hijo de Dios. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Antes de allí, el 26, al principio dice, Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Las leyes para los hijos, las leyes para los extraños. Sin embargo, para no ofenderles o para no hacerlos enojar, para no ofenderles, y vean la fe, vean la fe. Antes de seguir leyendo, les hago esta pregunta. Esa situación de cobranza, ¿con qué se debe resolver? Y la respuesta es con dinero, hermanos. Con dinero. Estamos o estaremos frente a una situación similar de que esto y aquello se tiene que resolver con dinero, y la respuesta es sí. Hay muchas situaciones que están legisladas o hay leyes que se demanda que se pague dicha cosa con dinero, con dinero, con dinero. Entonces, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, ve al mar. Ve no es de mirar, sino de ir. Ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Ahora, vamos leyendo con detenimiento, por favor. Voy al mar. Voy a pescar. Noten que el Señor no le pidió a Pedro que usara una red, sino que usara un anzuelo. Red, no, anzuelo. ¿Con qué debe resolverse la situación de cobranza? ¿Con pescados? No, con dinero. Entonces, parece que voy en una dirección falsa. Parece que voy en una dirección que me hace huir de la situación. Ahora, yo soy el alumno, el Señor es el maestro. Ahora, vean en retrospectiva hasta donde hemos venido leyendo. Si el Señor no trae dinero, yo tampoco. Entonces, ¿cómo le hacemos allí? Opciones. Señor, o me mandas dinero, o me mandas a trabajar. ¿Cuál opción es tu oración? ¿Cuál idea es la
es la idea común que la hemos hecho testimonio. ¿Cuál es el sentido común que sí aceptaríamos? Bueno, Pedro. Ahora, quiero que notes, a ver, pásale Isaac por acá. Quiero que veas esto, por favor. Isaac es Pedro. Ponte a mi izquierda. Isaac es Pedro. Vamos a suponer que, préstamelo, hermano, que este es el hilo de pescar. Isaac es Pedro. Yo soy Jesús. Pedro viene conmigo. Para mí, Jesús, yo tengo ciertas ideas acerca de Él. Para mí, Él sabe hacer esto. Pero las ideas que yo tengo acerca de su capacidad de Él, hay ciertas ideas que yo tengo de ti que tú no tienes de ti mismo. Pero si yo te revelo esas ideas que yo tengo de ti que tú no tienes de ti mismo, te vas a dar cuenta de las cosas que puedes hacer que nunca has hecho. ¿Lo estás viendo? Ahora, veamos las cosas desde el punto de vista de Pedro. Pedro tiene unas ideas acerca de Jesús. ¿Cuáles? ¿Y cuál es la altura de esas ideas? Bueno, una de ellas puede ser, Jesús no trae dinero, menos yo. Me están preguntando que si mi maestro paga. Yo digo que sí paga. ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Seré yo el que ponga? A lo mejor Pedro dice, Señor, ¿me permites revisarte las bolsas? y vean esto, Pedro, no me metas las manos, mételas en el mar mejor, mételas en el mar. Siéntate, hermano, gracias. Devuélvele el anzuelo al hermano. Ahora, vean esto, por favor. Estaba hablando de que voy a orar para que el Señor me dé dinero. La otra opción es, voy a esperar una palabra del Señor. Dame una palabra. Y saben, cuando Dios habla, en este caso cuando Él le habló a Pedro, le dijo, ve al mar, o sea, que el pescador vaya a pescar. Eso está involucrado conmigo, eso es parte de lo que yo soy. Eso no es un disparate para mí. Quiero que noten qué es lo que te hace estar en contacto con algo que tú eres. Escríbelo. ¿Qué es aquello que me hace entrar en contacto con algo que yo soy? ¿Qué tengo yo que me hace entrar o estar en contacto con algo que soy yo? Aún esos detalles pueden estar ocultos para ti mismo, pero la fe visualiza todos los detalles y nada le es oculto. Nomás esperamos que hable la fe y notaremos que la fe ve hasta el más pequeño anzuelo que tú tienes.
Estás lleno de anzuelos y son más pequeños que las redes. Pero para la fe, aún lo más pequeño que tú tienes, te puede llevar a una grandeza. O sea, lo que tú eres sale otra vez. Alguien escribió la pregunta, a ver, léela, Isaac. A ver, ¿tú la escribiste? Mira nomás, ¿usted la escribió? Mira nomás, ¿cuántos obedientes hay aquí? A ver. Sí. ¿Qué es aquello que me hace estar en contacto con lo que yo soy? Con lo que yo soy. No donde yo estoy, sino con lo que yo soy. Presten la atención, para eso venimos, para aprender. Vean esto. Sin embargo, versículo 27, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. A ver, ¿se tratará de que en ese momento Pedro trae algún anzuelo en la bolsa? ¿O tiene la costumbre de salir con un carrete, un hilo, un plomo? ¿Lo trae ahí en su mochila, en su morral? No sabemos, pero lo que sí sabemos es de que hay algo que lo tenemos, que nos va a servir, nos va a servir, nos va a servir, nos va a servir. El asunto es de que mi mente no relaciona que eso me puede dar un servicio o me puede ayudar, etcétera. La fe nos permite ver esos pequeños anzuelos que tenemos. Aleluya. Y echa el anzuelo y el primer pez que saques, pues el anzuelo es la garra, ¿verdad? Claro que yo con la cuerda voy a jalar o arrastrar, porque voy a enrollar el pez, el hilo, pero el anzuelo es lo que sujeta al pez. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. O sea, la moneda que vale 4 monedas. O sea, equivale a 4 dracmas. Exactamente el dinero necesario, exactamente. Noten esto, por favor, que cuando Jesús le dijo eso a Pedro, Pedro no arguyó o argumentó en contra, porque a Pedro le hablaron en el lenguaje de su oficio. ¿Sabes que la fe tiene esa característica? La fe es como una identidad inmediata que puede mezclarse con lo que tú eres como trabajador de oficio, etcétera. Pero te realza aquello. Hallarás un estatero, tómalo. Vean la palabra tómalo 2 veces.
Vean esto. Mandar a un hombre al mar, solo se manda al mar a quien es pescador. El asunto es que al ser enviado un pescador, no se le dan este tipo de instrucciones porque ya la sabe. Pero la fe habla de un modo como si fuera tu primera vez. Tienen que hallarle. Esta no es una lección para pescar, esta es una lección de fe. Pero la fe siempre va a hablar como si fuera tu primera vez, siendo que ya eres de oficio eso, pescador. ¿Cómo le van a decir a un pescador, ábrele la boca a un pez? ¿Cómo le van a decir a un pescador que le abra la boca? ¿Cómo le van a decir a un pescador, sácalo, jálale, enróllalo? ¿Cómo le van a decir a un hombre que tiene barcos? Pedro tiene barcas. ¿Cómo le van a decir eso? Porque la solución no proviene de Pedro, proviene del Señor para Pedro. En otras palabras, Pedro va a obedecer al Señor y es Pedro quien va a ser honrado por su obediencia, porque Pedro es el que va a pagar por el Señor. ¿Quién pagó por el Señor? Pedro. ¿Quién sacó la moneda? Pedro. Aquí hay muchas lecciones o muchos momentos que Dios pague por mí. O yo, Pedro, voy a pagar por el Señor, pero me movió el Señor. Él me movió. Él me movió. Estamos descubriendo los momentos de fe donde la solución era el dinero. Dinero. No te puedes ir sin pagar. ¿Cómo le hacemos? Me gusta esa palabra, hallarás. Son palabras que si tú les prestas atención dentro de tu medio en el cual tú te desarrollas, te mueves y te desenvuelves, fíjate si es común esa palabra o no. Por ejemplo, medita en esto. ¿Es común hablar ese verbo hallar o hallarás en asuntos relacionados con la pesca y el mar? ¿Es común? Pero ¿qué tal si yo me dedico al comercio? ¿O qué tal si yo soy oficinista? ¿O qué tal si soy chofer? ¿O soy estudiante? ¿O limpio casas? ¿O soy maestra? ¿O soy directivo? Hallarás. 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 ¿Saben? Si ustedes analizan ese texto, tiene una secuencia tan preciosa, porque todo comenzó usando un anzuelo. Todo comenzó usando un anzuelo. El que no ve la mente natural, pero sí ve la fe. Todo comenzó. Esto puede ser la historia de un anzuelo que fue usado. Punto. La historia de un anzuelo que fue usado para sacar una moneda. O puede ser la historia de una moneda que salió del mar. X, o sea, es tan rico esto. O la historia de un pescador que pesca monedas. O sea, hay bastante. Y tú necesitas
alguna de estas palabras, alguna de estas aristas o perspectivas. Tú las necesitas. Ver las cosas desde un punto de vista que necesitas o que te traiga luz a la situación. A este tipo de fe, si lo podemos titular, encabezar, nombrar, yo en lo personal le llamaría la fe en el trabajo. La fe en el trabajo. La fe en el trabajo, porque es fe y trabajo. Fe y trabajo. Ahora, me gusta llevarte a mayores niveles. ¿Cuánto cuesta un anzuelo? El valor comercial de un anzuelo, supongamos, ¿cuánto cuesta un anzuelo, hermano Ismael? 5 pesos. 5 pesos se lanzan al mar, son lanzados al mar. Sacas un pez que a lo mejor vale 20 pesos, pero ese pez tiene una moneda que a lo mejor vale 100 pesos. ¿Cómo un dinero, un valor o un valor en monetario va encontrando cosas más grandes que dicho valor? Eso hace la fe. Eso hace la fe. Eso hace la fe. Y dice el Señor, vean el final, versículo 27. Tómalo y dáselo por mí primero y por ti. Aleluya. Fíjate que el Señor abrió su boca, el pez abrió su boca, le abrieron la boca. Salió dinero, salió dinero. Esta es una fe que trabaja, o una fe y trabajo, o también trabajo tiene que ver con personas y aún con uno mismo. Puede ser fe y las personas, etcétera. Aleluya. Imagínate que el Señor le hubiera dicho a Pedro, llévate la red y en todos los pescados que saques vas a encontrar monedas. Dios mío, le hace una alcancía. Pero nomás dijo, llévate el anzuelo, es cosa de un anzuelo. Wow, aleluya. Ahora vamos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Aleluya. Lucas capítulo 5. Uno, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En ocasiones tú eres ese gentío para ti mismo. Si tú te pones a hablar, es para que tú te pongas a oír la palabra de Dios. Así es como viene la fe por el oír, y aparte así es como obra la fe. Fe que da fe, o fe que enseña fe. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Noten las diferencias entre Mateo 17 y Lucas 5. Aquí son redes, aquí no son anzuelos. Aquí son redes y aquí no es uno, aquí son varios. Pero aquel hombre que sacó
con un anzuelo un pez. En el versículo 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, allí ese hombre que sacó un pez con un anzuelo, tenía barcas, al menos una, probablemente 2 o 3. Dice, le rogó que la apartase de tierra un poco. O sea, la barca no se mueve, sino con el permiso del dueño. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Noten esto, hasta donde vamos leyendo, ¿se trata de algún asunto de dinero? No. No en el mismo sentido como la historia del cobro del impuesto. Pero todo es dinero. ¿Sabes que cuando no vienes al servicio, pierdes dinero porque pierdes una fe que te da? Entonces, vean esto. Les voy a mostrar algo tan tremendo en esta historia. El Señor le dijo al dueño, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Los pescados para ellos, los pescadores, porque ellos son como una especie de cooperativa, es dinero. En la mente de un pescador el dinero está en el fondo, porque sacan el pescado y lo venden y eso les es sueldo, comisiones, liquidez, capital, etcétera. ¿Con qué fabricaron las barcas? Con dinero, se las cobraron las barcas. Y los peces, ahí están en el agua. ¿Cuál es el contacto? Bueno, las redes. Vamos a ver qué pasó. Pero, dice, hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aleluya. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La red de Pedro se rompía. Muy bien, hasta aquí podemos hacer varios puntos. El primero, este tipo de fe en la que el Señor se movió es fe participativa. Esta fe obra así en lo colectivo cuando hay muchos. Fíjate bien cómo habla esta fe. Todos los que tengan redes para pescar, échenlas en este momento. Así es. Esa es la fe que está usando el Señor. Todo aquel que tenga una red para pescar, es hora de que las echen al mar. Ahorita. Esa es una fe que mueve. Ahora, ¿a cuál persona? No te vas a ir por nombre. Fulanita, sutanito, fulanita, no. Hay un tipo de fe que se mezcla con el trabajo, pero la característica es, si tienes una red, no me importa cómo te llamas, echa eso al mar. Ese es el tipo de fe que está moviéndose el Señor. Y hay que conocer ese momento de fe.
No importa si eres dueño o no de la barca, no importa si eres dueño o no de la red, no importa si vienes nadando hacia una de las barcas, en el momento en que yo diga la palabra, echen las redes. Todo aquel que tenga una red, es el momento de echarla al mar. Así es esta fe. Así es esta fe. En comparación con Mateo 17, Jesús nomás movió a una sola persona. Pudo haber estado rodeado de más discípulos, pero solo movió a una persona. Pero aquí Él dijo, echen sus redes para pescar. Por lo tanto, todo aquel que tenga una red, participa. Punto. Así de sencillo, así de sencillo. Y Dios va a llenar todas las redes. Porque es un asunto de redes. Aleluya. La fe usa las redes sin que se enreden. Aleluya. Vean esto. Este tipo de fe es muy importante. El Señor no es el dueño de la barca, de ninguna, ni de las redes, de ninguna. Pero el Señor se mueve en una fe que habla como Señor y dueño de los peces. Hay veces que tu mentalidad, enfoque, sueño exquisito, deseo profundo es ser dueño de una barca. Pero déjame decirte lo que está escrito. Hay dueños de barcas que son pescadores y ni aún así pescan, ni de día ni de noche. Lo que es la fe te lleva a hablarle como dueño de algo de quien nadie es dueño. ¿Quién es el dueño de los pescados? ¿Quién? Nadie. O sea, si yo compro una lancha y me subo arriba de la lancha, los pescados no van a decir, todo aquel que tenga lancha, ya somos de él, ¿no? Vean el momento. El hombre se empeña en llegar a un oficio, llegar también a un lado. Pero hay cosas tan pequeñas como los pescados, o tan rápidos, son difíciles de agarrar. ¿Cómo agarramos a algo que nos cansa, que nos desvela? Dice el Señor, voy a dar una palabra de fe y solamente va a participar el que tenga redes para pescar. Eso dice en el versículo 4. Echad vuestras redes para pescar. Aleluya. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Ves? Tienes barco, tienes redes, no es garantía de que vas a pescar. Tienes un diplomado en pesca, troleo y tarraya y todo eso. No pescas. Les voy a
a decir esto. Déjenme ver mis notas. ¿Nos llama la atención la persona de Jesús porque es pescador? La respuesta es no. Entonces, si no es pescador, ¿por qué pesca? Por otro lado, ¿nos llama la atención la persona de Pedro porque es pescador? La respuesta es sí. La cuestión es, entonces, ¿por qué no pesca? Bueno, entonces, y habiéndolo hecho, versículo 6, encerraron. Oh, esa palabra es tremenda. Es como, esa palabra se usa en las ventas. ¿Cerraste la venta? ¿Cerraste el negocio? Los OPCs. A ver, el cerrador. El closer. ¿Cerraste? No, se me fue la ballena o el tiburón o el pez. Pero aquí hay un cierre. Se encerraron gran cantidad de peces. Aleluya. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Y su red se rompía. Aleluya. La red de Pedro se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aleluya, aleluya. Versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sabes? Aquí el Señor, en este final, nos hace un llamado, más que lección, nos pone frente a Él, nos dice, ¿te fijas que yo te voy a enseñar fe? ¿Te fijas que mi modo es fe? ¿Mi novedad es fe? ¿Mi estilo es fe? Y uno dice, Señor, está muy raro todo. No eres pescador y pescas. Somos pescadores nosotros y no hemos pescado nada. Señor, parece que eres el dueño de los peces sin ser dueño de las barcas. ¿Qué está pasando aquí? Pedro estaba asombrado. Aleluya. Por último, Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. ¿Y saben qué hicieron con esa gran cantidad de peces? A comer y a vender, a comer y a vender. Aleluya. Juan 21, versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es como leer y ese día no le dieron la visa. O es como referirnos a que y ese día no le recibieron esto o aquello, o no firmaron contrato, etcétera, o aquello, o le dijeron que no pescaron nada. Esa palabra o esa expresión, no pescaron, es muy usual para referirse a no vendí, no conseguí, le ladré a la gorda y no hubo nada, etcétera.
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no, pues porque no pescaron nada, no habían pescado. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Esas palabras son las tremendas. ¿Cuántas veces ya hemos leído hallar? Hallar, hallaréis, 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 hallaréis. Esto, tratándose de una situación en tierra y tratándose de un esquema social o de relaciones, significa: después de que hables con tal persona, hallarás. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Si no hay barca, no hay referencia. Esta fe en la cual se está moviendo Jesús es una fe que especifica el lugar, especifica la dirección. Es una fe que dice la dirección, el lugar, dice las coordenadas exactas. ¿Dónde? ¿Después de qué? ¿A un lado de quién? ¿Cuál sentido? ¿Derecha, izquierda? Es una fe tremenda esta fe. A la derecha de la barca. A la derecha de la barca. Tienes que saber realmente lo básico. Simplemente tienes que saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda. La fe es tan práctica y tan sencilla. Se involucra con un conocimiento de lo básico. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. Qué interesante. Y ya no la podían sacar. Aleluya. Ya vamos a concluir. Por la gran cantidad de peces. Bueno, 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos o 100 metros. Versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Grandes peces. Cuando se usa la red es para grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. ¿Cómo sabemos en nuestra vida diaria y en nuestro día de mañana si el Señor está con nosotros? ¿Cómo lo escucharemos? Nuestro corazón anhela que nos diga: Pedro, ve al mar. Pedro, a la derecha. Cuando tú hables, cuando tú abras tu boca, Él va a llenar tu boca. Tú vas a escucharte a ti mismo. Voy a decir esto que está en mi espíritu. Amén. Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú eres real. Tú eres tu palabra. Tú eres nuestra fe. Tú eres espíritu de fe para nosotros. Es tu espíritu quien le da vida a tu palabra. Es una palabra viviente
esta palabra para nosotros hoy. Salimos edificados, henchidos del espíritu de fe de esta palabra. Hay dirección para nosotros. Hay dirección específica. Hay una fe específica. Hay una fe que localiza dónde. Hay una fe que a todos los que tengan redes, todos pueden participar, porque es un momento de usarlas. Así, Señor, en lo colectivo. Hay una fe, Señor, que nos permite llamar las cosas que no son como si fuesen. Señor, gracias por esta palabra, gracias por esta palabra de fe. Y Señor, mis hermanos van a movilizarse, van a usar su boca, van a hablarle a esa situación, van a dirigir sus palabras específicamente, van a usar todos esos anzuelos, todos esos momentos. Ahí están. La fe nos va a abrir los ojos para decirnos cómo usar algo que tenemos, para activar algo que somos. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén.